Porque Dios es bueno y dice la Biblia que Él pone en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer. Así es que le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de mi hermano Antonio que nos deleitó con esos cantos preciosos. Pero en todo le damos la gloria y la honra al Señor, hermanos, porque hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a entrar ahora en la palabra del Señor. Y lo único que les voy a pedir es que tengan oídos para oír lo que el Señor nos habla. Una vez más, y en reverencia a la palabra del Señor, les voy a pedir por favor se pongan de pie y busquen en su Biblia en Mateo 28:19. Mateo 28:19, dando lectura una vez más la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque eres tú, Señor, el que nos das el sustento, el alimento que necesitamos. Y en esta hora yo te digo, háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Estamos a la mesa, ministra, Señor, lo que tú quieras. Me pongo en tus manos, me hago nada, pasa el carbón por mis labios. Y pon oído, Señor, en cada uno de mis hermanos que están aquí para la gloria de tu santo nombre, que podamos entender, pero más que entender, aplicar a nuestras vidas todo lo que tú nos digas. Oramos pidiendo todas las cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y yo sé que muchas veces yo les hago este comentario, ¿no? De que pongamos atención especial. Pero en esta noche, hermanos, pongan atención especial, por favor, en el mensaje de esta noche. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes, hermanos, que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Lo acabamos de leer. Y he aquí, estas son palabras de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya llegó el fin del mundo? No. Entonces, Jesús todavía está con nosotros. ¿Usted está consciente de esto, hermano? Segunda pregunta. ¿Estamos viviendo una vida que refleja que el Señor está con nosotros, pegadito a nosotros? Tengan cuidado lo que contestan. O sea, su vida refleja que Jesús está con usted cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando sale, cuando trabaja, cuando come, cuando todo. ¿Su vida refleja eso, hermanos? ¿O seremos nomás domingueros? ¿Qué es dominguero? Donde solamente somos cristianos el domingo. ¿O somos de toda la vida? No, o sea, no me refiero al hecho de que vengan solo el domingo, sino que nada más el domingo tenemos el papel de cristianos. Y luego salimos para afuera, decía un hermano que somos cristianos camaleones. ¿Sabe qué es el camaleón? Que cambia de color. Entonces, estamos en la iglesia, somos cristianos, estamos en el mundo, somos mundanos. ¿Será ese el caso, hermanos? A eso me refiero. Si nosotros entendemos que la presencia de Jesús fue prometida que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ahora yo no tengo duda de esto, pero ahora la pregunta es, si yo sé que Jesús está conmigo, ¿estoy viviendo una vida que le agrade a Él? ¿O habrá cosas como que todavía no se las entregamos, no renunciamos a ellas? Esa es la pregunta que queda en el aire. Bueno, les decía yo que pusieran atención especial, pero ahora por favor abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 en delante. Vamos a ver una historia del pueblo de Dios, donde ellos sabían que ellos eran el pueblo de Dios, que la presencia de Dios habitaba con ellos,
Pero ustedes van a ver, hermanos, lo que ocurre cuando nosotros ignoramos que el Señor está con nosotros. Porque claro que cuando tenemos problemas, dificultades, enfermedades y todo lo demás, ahí sí queremos la presencia de Dios con nosotros. Pero ¿qué pasa el resto del tiempo cuando estamos bien? Cuando no hay enfermedades, cuando no hay dolores, cuando no hay problemas. Ahí también nos damos cuenta que el Señor está con nosotros, o ahí no. Vamos a ver esta historia porque esta nos va a hablar a todos nosotros. Primera de Samuel 4:1. Y dice así la palabra del Señor. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. Muy bien. Israel fue vencido. Primer consejo que vamos a aprender de la palabra del Señor. Escuchen, hermanos y hermanas, por favor. Cuando tú sufres una derrota en tu vida, sea de lo que sea, tenemos que autocuestionarnos a nosotros mismos. Porque el instinto de nosotros automáticamente es invocar la presencia del Señor, y es lógico. O sea, si alguien se está ahogando en una alberca, ¿qué es lo primero que va a hacer? Gritar auxilio, ¿no? ¡Auxilio! ¡Me ahogo, me ahogo! Para que le avienten el salvavidas, o el salvavidas se aviente el clavado a sacarlo, o yo no sé. Pero lo primero que hacemos es clamar. Pero en el caso del cristiano, lo primero que tenemos que hacer nosotros es: ¿por qué el Señor está permitiendo esto? O sea, debemos cuestionarnos a nosotros mismos si es Dios que está tratando con nosotros y por qué razón. Entonces, el pueblo de Israel dice que fue vencido, pero vean lo que continúa. Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel. Perdón, hermanos, perdón. Es más arriba el versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Fíjense ustedes que ellos reconocen y dicen: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? ¿Qué no fueron los filisteos los que mataron a los 4,000 hombres? ¿Sí o no? Sí. Pero ellos entendían que como ellos eran el pueblo de Dios, Dios estaba permitiendo que los habían derrotado en este primer combate donde murieron 4,000 hombres. ¿Amén? Dígale a su vecino: 4,000 hombres. Ahora si nosotros fuéramos el pueblo de Israel, puede haber sido su esposo, su tío, su papá, su hermano, su amigo, su vecino. 4,000 del pueblo de Dios. No es poca cosa, ¿verdad que no? ¿Se dan cuenta hoy en día por qué en veces de repente empezamos a ver personas tanto física como espiritualmente que empiezan a morir? Y uno se cuestiona por qué. Pero ellos sabían que Dios había permitido esta derrota. Pero vamos a los detalles. Dice 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron. ¿Quién hizo la pregunta, hermanos? Y siempre póngale atención especial a los detallitos que están ahí. ¿Qué representan los ancianos? Sabiduría. ¿Qué más? Experiencia. ¿Qué más? Estos son los que tal vez habían caminado con el Señor en el desierto, no sé. Eran los que tenían de primera mano el conocimiento de Dios para luego pasárselos a la nueva generación. Y le voy a decir que muchas veces la Biblia no se refiere a ancianos por la edad, sino por la madurez espiritual. Y la misma Biblia dice que en los ancianos está la sabiduría. Yo no sé, bueno, ustedes se ven promedio, pero yo creo que todos, o la mayoría, conocimos a los abuelos y eran gente sabia, aunque no tuvieran un título, ni sabían leer, pero usted se acercaba y le daban un consejo y uno se quedaba con los ojos cuadrados y personas que apenas podían hablar y no sabían leer,
pero tenían un conocimiento de la vida que yo me quedaba asombradísimo. Amén. Los ancianos. Siempre debe de haber una persona cuerda en la familia. Siempre debe de haber un anciano, 2, 3, 4 en la iglesia. Y no me digas que tú eres anciano porque tienes 80 años. De nada sirve si actúas como un bebé espiritual. Estamos hablando de esas personas que ya caminaron con el Señor, que ya conocen al Señor, saben cómo trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Los ancianos fueron los que formulan la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál fue la pregunta? A ver, ¿están poniendo atención? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Entonces, cada vez que sufrimos una derrota, hermanos, sea lo que sea, tenemos que preguntarnos por qué Dios lo permitió. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 8:28, si no me falla la memoria, ¿sí? En Cristo somos, ¿qué? Más que vencedores. Entonces, ¿cómo es posible que soy vencedor? Pero acabo de perder una batalla y 4,000 se murieron. Y oiga, y salen huyendo a sus casas. O sea, no solamente que habían muerto 4,000, sino que quedan en vergüenza. Porque, recuerden, este pueblo representa a Dios y los filisteos representan al diablo. Entonces, no solamente se trata de banderas, sino se trata de que este pueblo es el pueblo de Dios. Y acuérdese, era una lucha sin cuartel, porque estos adoraban a otros dioses, pero el pueblo de Israel adoraba al Dios vivo. Y el pueblo de Dios tuvo que salir huyendo, hermanos, y no estaban acostumbrados a perder. Ellos ya se habían acostumbrado que todas las veces eran nomás como el asadón. Nomás para acá ganamos, ¿verdad? Y de vez en cuando nos toca perder, ¿qué pasa? No nos gusta, a nadie le gusta perder. A nadie nos gusta perder. Mi hija Talía no está aquí, hermanos. Pero yo soy así muy competitivo para todo. Y no es que tenga competencia con nadie, sino que me gusta el reto de hacer las cosas bien. Estábamos ahora en septiembre hacíamos una comida, la comida internacional. Entonces cada puesto lo decorábamos, cada país a su estilo, ¿no? Y todavía estaba vivo Rudy. ¿Se acuerdan de Rudy, el que anduvo de novio con Margie? Y era un americano así, pero de esos mexicoamericano, pero más americano que México. Pero bien así a todo dar, bien tranquilo, bien suave el hombre. Entonces ese día llegamos temprano, Zulma y yo, porque íbamos a hacer la decoración de los puestos respectivamente. Y yo llega él con Margie, y luego se acerca y luego me dice, ¿qué están haciendo? Y luego le digo, Rudy, no hombre, tu puesto va a caer en ridículo. Le digo, porque mira lo que estoy haciendo. Pero yo bromeando, y luego me dice, yo no sabía que era una competencia. No, todo es una competencia, Rudy, en el mundo. Él bien relajado y yo echándole pintura al verde, blanco y rojo y el águila y quién sabe qué. Y lo dice él, yo no sabía que era competencia. Rudy, en la vida todo es competencia. Pero no nos gusta perder, hermanos. Les decía yo de Talía. Talía empezó a correr eso de cross country y Talía tiene asma. Y yo me acuerdo que en las primeras carreras, pues casi tenía que ir junto a ella con el botiquín y en cuanto la veía media ceniza, luego me ponía en las manos menta, ¿cómo se llama? Sí, eucaliptos. Entonces le decía, respira hija, respira para que se te abran los pulmones. Y agarraba oxígeno y seguía. Y Talía, o sea, casi se iba desmayando, pero no se rajaba. Pero ¿cómo le caía gordo? Que ella quería el primer lugar. Decía, pues a menos que te lo compre, pero pues no se puede. O sea, y llegaba que en el 20, no, pero I want the first one. Pues métele segunda, porque le digo, nomás con decirlo no se gana. Pero hermanos, nos acostumbramos como cristianos a que siempre queremos ganar en la vida. Y cada vez que tú sufras una derrota, escúchame, un accidente, un divorcio, una pérdida humana, una enfermedad, sea lo que sea, haz esta pregunta. En lugar de invocar la presencia del Señor y claro, empezar a declarar victoria, reprender demonios, está bien. Pero ¿alguna vez te has formulado la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me permitiste perder? Si dice tu palabra que en Cristo somos más que vencedores, ¿sí, hermana? Ahorita que está hablando de Talía, de que mis hijas también están en cross country y esas carreras, yo miro a los niños que luego van hasta el final y unas personas se les quedan mirando y digo yo,
Le digo a mi esposo, le digo, ellos ya son más que vencedores por estar ahí corriendo. Exacto. Sea el último o sea el primero, le digo, simplemente con el hecho de correr, para mí ya son ganados. Amén. Y si usted critica a uno de esos niños que llegan al final, aviéntese a correr las dos millas, a ver si es cierto. Y luego con asma, ¿Ya? pues más todavía. Hasta la ambulancia tenemos que traer. Pero hermanos, primer punto que aprendemos, porque aquí estamos para aprender de la palabra del Señor, todos nosotros. Yo aprendo al estudiar la lección. Las derrotas de la vida nos ayudan a acercarnos al Señor. Cuestiona, pregúntate a ti mismo. No empieces a buscar culpables. Dile, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y eso te da una sensación de sabiduría, porque fueron los ancianos, no todos. Todo el mundo empieza a cuestionar, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El sabio dice, Señor, ¿qué, hay algo mal? Ay, estoy haciendo algo mal, algo no te agrada. He guardado el anatema. ¿Saben lo que es el anatema? Rápido, ¿qué es el anatema, hermanos, en la Biblia? El pecado, lo prohibido. En el Antiguo Testamento guardaban el anatema, era algo, Dios dijo, de eso no quiero en el campamento. Y alguien lo tenía escondido y venía el juicio de Dios. Entonces pregúntale al Señor, ¿hay algún anatema en mi corazón? ¿Hay algún anatema en mi casa? ¿Hay algo que no te agrade? ¿Por qué estoy perdiendo las derrotas de la vida? Seguimos. Dice la palabra del Señor, dice 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Bueno, rápidamente, ¿qué era el arca del pacto de Jehová? Como el pueblo de Israel habían salido de Egipto y venían caminando, era el tipo iglesia movible que Dios había hecho que construyeran. Y era prácticamente un cajón forrado de oro. Y ahí habitaba la presencia del Señor. Entonces, esto no cambió hasta que no se construye el templo de Salomón, donde ahora sí había un edificio, una casa de adoración, donde moraba la presencia del Señor. Pero desde que salen de Egipto hasta esta época, la presencia de Dios era prácticamente en una caja. Y Dios les había hecho que la construyeran, les había dado las instrucciones. Ese era el arca del pacto. Y ellos sabían que Dios había prometido que iba a estar ahí prácticamente. Ahora, es una cuestión, es una espada de dos filos. Porque dice la Biblia que la tierra es el estrado de los pies de Dios. ¿Sí sabes lo que es el estrado? Es como si Dios estuviera jugando con el mundo como si fuera una pelota. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios tan grande lo metan en una cajita tan chiquita? Bueno, no se trata de eso, sino que la presencia de Dios, no el Dios completo, como si metieras a un santo dentro de una caja. Era la presencia de Dios, habitaba en toda la tierra y en ese lugar en específico. ¿Me explico? Entonces a eso se refería. Y ellos sabían que la presencia de Dios estaba en esa arca del pacto. ¿Cuál fue el instinto del pueblo cuando pierden la batalla, hermanos? Traigamos, como perdimos la primera, el agarrón que nos dimos con los filisteos, traigamos el arca del pacto. ¿Para qué? Pues para ganar. ¿Y sabe cuál es el problema con esta actitud? Que tomamos la presencia de Dios como si fuera un amuleto de la buena suerte. Y hasta el día de hoy, en el año 2021, la mayoría de las religiones en el mundo entero creen en los amuletos de la buena suerte. Ya sea que lo traigan en la cartera con una estampa de alguna deidad o Dios o figura, o alguna cosita que represente ahí la buena suerte. Pero la Biblia nos dice a nosotros, no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ellas, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. ¿Ustedes sabían esta palabra, hermanos? Entonces tengan mucho cuidado. Tenga mucho cuidado de no traer algo que simbolice la buena suerte. No, solamente hay Dios el bendecidor y el dador de todas las cosas. Y Dios es celoso, hermanos. Él no le gusta compartir su gloria con nada ni con nadie. No tengan nada que represente buena suerte. No, ni de conejo, ni menos de coneja.
ni que una herradura de caballo y una trenza de ajos. Y, hermanos, yo le estoy diciendo a usted, venimos de familias muy, pero muy en el sentido de que se creen todas estas cosas. Fíjese, mi papá ya falleció y ustedes ya lo saben, pero mi papá había abierto una tortillería en el pueblo donde yo nací, un pueblo chico, o sea, yo creo que habría algunos, no sé, 2,000 habitantes. Y luego no le fue bien porque en ese lugar no había luz eléctrica nomás en la noche. Entonces, en el día, cuando él vendía las tortillas, no se venden de noche, se venden de día. Teníamos que tener una planta de luz. Y luego no le podían entregar la maseca hasta allá. Tenía que estarla trayendo de una ciudad que estaba como a 4 horas. O sea, estaba muy complicado. Entonces dice mi papá, nos vamos a mover a otra ciudad más grande, más pegado a la capital. Y ahí voy a abrir la tortillería, porque pues el equipo es caro. Y llegamos a una ciudad que se llama Nuevo Ideal, Durango. Ahí íbamos a abrir la tortillería. Yo estaba niño. Entonces ya mi papá llega y habla con un señor en una esquina. Estaba súper la esquina. Y mete todas las máquinas ahí. Y luego dice, pues vamos a arreglar el local para abrir la tortillería. Nos fuimos a la capital y luego regresamos. Y cuando regresamos, mi papá encuentra dentro del local unos montoncitos de tierra de panteón. Yo no sé cómo la reconoció. Y mi papá fumaba, entonces me empezó a ver las tierras de panteón. Dijo, no, ya me hicieron la maldad. Y empezó a subir las máquinas y no quiso abrir. No quiso abrir ahí porque alguien le había hecho la maldad al ponerle la tierra, como que le echaron la sal. Entonces la gente de la cual venimos, yo no creo que tú seas muy diferente a los papás que yo tuve y abuelos y tíos los demás. No, hombre, son así bien dados a ese estilo de cosas. Nosotros ya, dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Tú no puedes invocar la presencia del Señor como si fuera, les dije, un amuleto de la buena suerte. Todo me sale mal, nada me sale bien. Y empezamos a buscar, a ver, Señor, quiero que me ayudes en esto, empezamos a invocar la presencia del Señor de la misma manera que los israelitas mandaron traer el arca del pacto. Fíjese, ellos no dijeron, el sacerdote que haya dicho, oiga, no, ¿saben qué? Esto no pinta bien. Vamos a buscar el rostro del Señor, nos vamos a humillar como lo hacía David y vamos a decirle, Señor, hay algo en el pueblo, hay algo en mí, hay algo en cualquiera de mis hermanos que no te agrada, que necesita ser cambiado, necesita ser limpiado. ¡Perdónanos! ¿Hicieron eso? No. Ahora, ¿lo estamos haciendo nosotros? Sufrimos una derrota y lo primero que hacemos es pedirle que el Señor nos ayude y todo, pero no hay una confesión, no hay un arrepentimiento, no hay un buscar el rostro del Señor. ¿Y los amenes? No se oyen. Entonces, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y les quiero decir algo. Estos 2 hombres, Ofni y Finés, eran hijos del sacerdote Elí. Y estos 2 estaban bien, pero bien mal. Hacían dentro de la casa del Señor abominaciones, hermano. Y a Dios no le agradaba esto. Y yo le voy a decir que yo creo por ahí empezó la cosa, porque se fija, dice que estos 2 estaban cuidando el arca del pacto. Pero si usted lee los versículos anteriores, ya Dios le había dicho a Samuel que estos ya habían sido desechados, porque Dios no, a lo mejor no toda la gente se daba cuenta, pero Dios sí se daba cuenta de todo lo que hacían. Y a Dios no le agradaba esto. Entonces, por eso les decía, no hubo un arrepentimiento, sino que automáticamente solamente clamamos para que Dios nos dé la victoria. Y tenemos que tener cuidado porque ustedes van a ver el desenlace de la historia, que en lugar de victoria, viene todavía el siguiente sablazo. Bueno, entonces,
Y envió el pueblo así, lo trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Oiga, ¿cómo estaría el grito que pegaron ellos? Que la tierra tembló. Hermanos, cuando tú sientas la presencia del Señor, tiembla, grita, brinca. Y lo voy a decir con mucho respeto a todos los aquí presentes, que esta iglesia es pentecostal. Y a lo mejor alguien se queda patinando, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come el pente? ¿Qué es pentecostal, hermano? Que creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Y raras veces, les dije yo con mucho respeto, raras veces vemos ese derramar donde la gente empieza a brincar, a gritar, a hablar en lenguas y todo eso. Y yo creo que nosotros mismos deberíamos de poner el ambiente. Los de la cuadrangular, hermanos, cuando ellos vienen, porque a mí me ha tocado ir hacia 2, 3, 4 juntas de los cuadrangulares, cuando ellos vienen, casi ellos dicen, vamos a tener un momento para que el Espíritu Santo empiece a derramarse, y empiezan ellos mismos así como a planear el tiempo para que haya un derramamiento. Pero cuando ellos sabían que la presencia de Dios llegó al campamento en el arca del pacto, dice que gritaron a manera que la tierra tembló. Y vean ustedes lo que ocurre con los enemigos. 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo, qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová ha sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de vosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay otra vez de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Bueno, ¿qué pasa con los enemigos, hermanos? Ahora, ojo, los enemigos se percatan del poder de Dios y de la presencia de Dios. Fíjese, la tierra tembló, Dios estaba ahí con los israelitas, pero Dios no interviene en la batalla. Hay una diferencia ahí, que automáticamente Dios puede estar contigo, pero dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Alguna vez ha meditado en esto? Oye, usted está en medio de la mera mortandad. Usted pensaba que usted estaba guardado allá en un estuche de oro donde... No. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, imaginen lo siguiente, estamos en una batalla y usted va caminando. El que estaba a su lado, el que estaba al otro lado, y usted sigue caminando, no sabe si de repente le va a llegar el sablazo a usted. La Biblia dice que no. Pero estamos en medio de la muerte, de la sangre, de los heridos y del dolor y de todo. Amén. Pero el Señor está con nosotros. En esta guerra, Dios estaba con su pueblo, pero no interviene. Porque Dios les estaba enseñando una lección. Que Él no era ¿cómo se lo pongo? Que en cuanto están mal y en lugar de confesar su pecado, Dios tenía que salir corriendo a socorrerlos luego. Dios les estaba enseñando la lección. Vengamos a cuentas, dice el Señor. Vengamos a cuentas, sentémonos a hablar. Yo te quiero bendecir, pero sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, dice 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. El enemigo no salió huyendo cuando escuchó la presencia del Señor. ¿Se fijan? ¿Qué hicieron? Por el contrario, ¿qué hicieron los filisteos que representan al diablo?
Lo acabo de leer. Esforzaos. Tú piensas que con que te vean a ti que eres cristiano, hoy todos los diablos salen corriendo. Fíjate lo que dijeron ellos. Esforzaos. ¿Qué entienden ustedes por esforzados? Primero dijeron que tenían miedo, pero ahora empiezan a animarse entre ellos. Sí, estos dioses son poderosos, pero esforzados. O sea, les vamos a dar batalla. Como decían en mi tierra, aquí nos vamos a morir en la raya. Fíjese. ¿Están ustedes al tanto, hermanos, de que no tenemos lucha contra carne y sangre? De que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabían ustedes esto? ¿Y ustedes pensaban que cuando va uno caminando los diablos empiezan a correr para todos lados? No está tan papita la cosa. Dice que se fortalecieron. Esforzaos. Vamos a pelear, sed hombres entre ellos. Y acuérdense ustedes, estos mismos filisteos son los que tenían los gigantes. De aquí viene la raza de Goliat, de los filisteos. Entonces me imagino que algunos de ellos eran unos hombresotres de guerra y a esos tenías que enfrentarte. Y el Señor pendiente de la batalla, pero si seguimos. 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Nomás se pelaron los de a caballo porque traían caballos, si no. Sí, ahí dice 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos murieron en el primer agarrón que se dieron? 4,000. ¿Y esta vez? Oiga, para este tiempo de la historia, 30,000 hombres. Estados Unidos fue escandalazo mundial con las Torres Gemelas que mataron como a 3,000, ¿no? Es el peor ataque terrorista en la historia del mundo. 3,000 hombres. Estos acaban de perder 30,000. 30,000. Y estamos hablando del pueblo escogido de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¡Ay, qué Dios tan malo! ¿Será? Entonces, lo que les acabo de explicar. Los hijos del sacerdote estaban pecando. Si los sacerdotes estaban mal, ¿cómo estaría el pueblo? Pregunto yo. ¿Cómo creen ustedes? Nos estamos cuestionando, hermano. Señor, ¿qué está pasando? La gente no quiere venir a la iglesia. ¿Qué estará pasando? Oh, Señor, ven. ¿Nos hemos preguntado nosotros? Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Hay algo que no te agrade? Rápidamente les cuento una historia. Yo sé que el servicio es cortito, pero nos quedan 8 minutos. Ahí les va. Dice que habían 3 borrachos y se juntaban casi todos los días para chupar. Y uno estaba casado con una testigo de Jehová, el otro con una católica y el tercero con una cristiana. Entonces una vez los borrachitos dijeron: yo tengo la mejor mujer. Y luego le dice el testigo de Jehová: yo tengo la mujer, la mejor esposa. Y luego le dice el otro: no, la mía. Le dice el católico: no, la mía es mejor. Y le dice el cristiano: no, las de ustedes no le llegan ni a las rodillas a la mía. Es más, vamos a hacer una apuesta. Dice: vamos a ir a la casa de los 3 y la que mejor nos trate, esa va a ser la que gana. Entonces llegaron a la casa del testigo de Jehová los 3 borrachitos. Y cuando los vio, sale con la escoba: borrachos, desgraciados, y quién sabe qué, para eso me gustaban, y los saca de la casa. Llegan a la casa de la católica y lo mismo. Por fin llegan a la casa de la mujer cristiana. Y cuando la mujer cristiana los ve, llega
y abraza a su... Ay, mi amorcito, ¿por qué vienes tomando? Pasen, por favor. Entonces le dice, mira, no me empiezas a decir por qué vengo tomando. Vienen mis amigos y quiero que los atienda. No, no está bien, lo que tú me pidas, mi amor, yo lo hago. Y luego le dicen los otros, oiga, pero si somos borrachos. Sí, dice, yo sé. Dice, y como yo sé que un día mi esposo se va a morir y se va a ir al infierno, entonces pues le estoy tratando de cuidar lo más que se puede mientras yo pueda, porque se va a ir al infierno. Pero pasen. Y dice que los tres, llorando, se arrepintieron y aceptaron al Señor. Fue el testimonio de ellos. Pero, ¿cuál de las tres sería usted? O sea que el amor de Dios sobreabunda en el corazón. ¿Amén? Eso no está funny, ¿verdad que no? ¿O sí? Pero hermanos, hay derrotas en la vida y muchas veces nunca preguntamos ¿por qué, Señor? O sea, ¿soy yo el culpable? ¿Estoy haciendo algo malo? Límpiame, examíname, perdóname, Espíritu Santo, redargúyeme. Sino que solamente invocamos la presencia del Señor como si fuera la buena suerte. Necesito la buena suerte. Ven rápido a ayudarme. Y dice el Señor, no. Hasta que no te purifiques, entonces voy a atender a tu voz. Y dice, por fin Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Les sintetizo el final de la historia. Israel fue vencido. ¿Por qué? Por no considerar la santidad del Señor y haber buscado su rostro. Perdieron 30,000 hombres, segunda derrota consecutiva. No solamente eso, sino que muere el sacerdote, hermanos. El sacerdote dice que era un hombre pesado, de 90 años, ya ciego, gordo, todo. Y dice que estaba en una silla y cuando llegan y le dan la noticia, fue tan impactante que habían perdido el arca del pacto. Y para él era como que habían perdido todo, porque era como que ya no tenían a Dios entre ellos. Y fue tan impactante la noticia que cae para atrás y se muere. Su nuera, la esposa de uno de sus hijos, estaba embarazada. Y cuando le dan la noticia que habían matado, que habían perdido el arca del pacto, que se habían matado que ya los hijos de Elí se habían muerto. O sea, todas las tragedias se combinaron y también se muere ella. Todo esto ocurre, una vez más, dentro del pueblo de Dios. Nosotros en veces nos espantamos cuando empezamos a ver pues que alguien se muere, que alguien está enfermo, que aquí, que allá, que se divorcia, que perdió la casa, y es solamente Dios trabajando en su pueblo, hermanos. Porque Dios no es un papá de esos alcahuetes que todo lo consiente. Dice la Biblia que el padre al hijo que ama, castiga, corrige, le enseña. Entonces, para concluir, hermanos, ¿te has preguntado tú en las derrotas de tu vida, Señor, aquí estoy? Solamente quiero pedirte perdón si estás tratando conmigo. ¿Estás tratando conmigo, Señor? ¿Hay algo que necesito confesar, que necesito deshacerme? Ayúdame a entenderlo, Espíritu Santo. Eso es todo. Porque fíjate, la primera batalla, 4,000 hombres, la segunda, 30,000, el sacerdote, el arca del pacto, cae en manos de los enemigos, que esa la vamos a dejar para otro capítulo. El arca del pacto, nunca se había visto en la historia que la presencia de Dios había terminado en manos del enemigo, literalmente, hermano. También les fue como en feria a los filisteos, porque el pueblo de Dios tenía que tener la presencia de Dios. O sea, ahí estaba como que todo al revés. Pero les prometo que lo vamos a tener una segunda parte, pero hoy por hoy vamos a concluir con esto. ¿Estamos autoexaminándonos a nosotros mismos? Cuando tomamos la Santa Cena, ahí prácticamente el Señor nos hace una exhortación, que no tomemos la Santa Cena sin antes examinarnos. Sin antes examinarnos. Porque es como que igual, como que nomás la estamos tomando por la buena suerte. Ay, no, toma la Santa Cena.
Yo les he dicho, si está enojada con su esposo o su esposa, mejor no la tome, porque está tomando juicio. O mire, sálganse allá al pasillo y perdóname, ¿sí? Y luego ya vengan para adentro y ahora sí, échamela. ¿Sí? O sea, si hay algo en su corazón, no lo hagan nomás por hacerlo, porque la misma ley dice, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos no mueren, duermen. Muchos duermen. ¿Qué quiere decir duermen? Espiritualmente, o sea, les decía yo el Espíritu Santo, el Espíritu, no, están dormidos, o sea, no sienten nada. ¿Y qué pasa con los que duermen? En Hechos, uno se quedó dormido mientras un servicio y se cayó por la ventana y se murió. Todo es Biblia aquí, se diga. Pónganse de pie, vamos a orar. Mi oración, hermanos, que esta palabra haya sido lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El Señor viene pronto y recuerden, en Cristo somos más que vencedores. Si tú estás teniendo derrotas, el Señor está aquí. Dile, Señor, perdóname. A lo mejor no me había hablado tu palabra de esta manera, pero vengo yo y te pido perdón en el nombre de Jesús. Aquí vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, reconocemos que la sangre de tu Hijo fue vertida en esa cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y yo me acerco a ti en esta hora y pido perdón. Señor de los cielos, solamente tú sabes lo que quieres hablarnos a cada uno. Pero Espíritu Santo, yo te pido y en el nombre de Jesús que vengas a este lugar y empieces a redarguir, a convencer de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros. ¿Hay algo que no te agrada? Perdóname, Señor, por favor. Yo rompo cadenas y ataduras en el nombre de Jesús, en mi vida, en la vida de mis hermanos, de todo lo que no te agrada. Yo lo echo fuera, 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 en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria, Señor. Voy a tener cuidado, Señor, de no invocar tu nombre falsamente, sin antes hacer un autoexamen de mi vida, de mi relación contigo. Oh, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra vivifica, me ayuda a entender mejor mi relación contigo y te adoro. Señor, te amo, te necesito. Bendigo a las familias aquí representadas, a tu pueblo, Señor, que salió a buscar el alimento. Yo los bendigo en esta hora y te doy gracias. Al salir, Señor de los cielos, te pido que vayas con cada uno de nosotros y nos guardes al acostarnos y nos guardes, si es tu voluntad, al levantarnos. Manda a tus ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos protejan de todo peligro y de todo ataque del enemigo. Tu palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por lo tanto, yo declaro que estamos bajo tus alas, estamos protegidos, estamos bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.